El Padre Nuestro. Bueno, esta es una oración muy socorrida justamente porque aparece en la Biblia y Jesús nos dice que así se debería de orar. Primero, para empezar a entender este tema, hay que entender que la oración es esa comunicación que tenemos nosotros con nuestro Creador. Muchos tal vez pensarán sobre la importancia de la oración y que ésta puede cambiar el rumbo, el destino de la decisión de Dios. Sin embargo, la soberanía de Dios sobre criaturas libres y su conocimiento de todo lo que ha creado y como nosotros somos creaciones, siempre irá encaminado a que Él conozca justamente lo que nosotros necesitemos. Por eso la Escritura dice que la respuesta viene antes inclusive de clamar hacia Él. Entonces, ¿cuál es la importancia de la oración? La importancia de la oración no es que nuestros motivos y manifestaciones cambien la voluntad de Dios, porque esa es inamovible. Sin embargo, nos sirve a nosotros para tener una relación con Dios y entender también nuestra postura en el mundo. Así que la oración debe de ser siempre esa situación infalible donde nosotros nos comuniquemos con ese camino justamente con el Creador. Ahora bien, lo interesante es que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: oye, ¿cómo puedo orar, maestro? Ya que entonces, pues, nosotros no sabemos realmente lo que es orar después de escucharte. Jesús da unas pequeñas instrucciones antes de darles, obviamente, la plantilla del Padre Nuestro, y entre esas indicaciones está justamente que debemos de afanarnos por no usar repeticiones vanas, por no demostrar a los demás que la oración la hacemos para que justamente el público lo vea, que nosotros somos más santos o allegados a Dios, y que debemos de hacerlo realmente todo con un corazón abierto hacia Él, un corazón dispuesto a aprender de Él, porque realmente cuando nos cerramos, y muchas veces he escuchado decir que creemos conocer a Dios y que no puede nadie más, ni Él mismo enseñarnos sobre Él. E incluso catalogamos de fanatismo esta situación. Puede llevarnos a perdernos de muchas cosas. Por eso siempre hay que tener un corazón dispuesto para que Dios mismo nos enseñe sobre todo aquello que no conocemos en la vida espiritual. Ahora bien, vamos a ir leyendo el Padre Nuestro y vamos a ir desglosándolo paso a paso. Para eso nos vamos a ir a Mateo. El Padre Nuestro lo encontramos en 2 libros, pero de forma completa en Mateo, del capítulo 6, del versículo 9 al 13. Y lo vamos a ir leyendo por partes. Y dice así: vosotros pues oréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa primera declaratoria era una declaratoria interesante, porque en el Antiguo Testamento jamás los judíos se referían como Padre a Dios. Siempre era Señor, siempre era pues Yahvé, siempre era Jehová, era el que es Él, el Todopoderoso, Adonai, entre otras muchas palabras más, pero jamás aparecía la palabra Padre. Entonces ahí Jesús empieza a meter esa situación de que Dios es nuestro Padre. Hay un versículo muy interesante donde incluso existe un punto de discusión, donde las personas dicen, y lo dice Pablo en una de sus cartas, que nosotros fuimos adoptados justamente por Cristo. Desgraciadamente muchas veces se ha malversado diciendo es que los judíos son los hijos legítimos y los gentiles, todos los demás, somos los adoptados, pero no es así, porque yo les debo de decir que el único hijo legítimo, verdadero y único de Dios es Jesús. Pero por su sangre, por su sacrificio, nosotros todos, incluidos los judíos gentiles, todos fuimos adoptados. Y al ser adoptados con los papeles como justamente en una situación real, nos volvemos hijos legítimos, como lo menciona Juan en el Evangelio. Así que esa parte de padre
es entender nuestra posición y la de Él. Además, que dice a quién va dirigida nuestras oraciones, como una carta que debe de llevar remitente, destinatario. Debemos de saber a quién va dirigida nuestras oraciones. Entonces, al decir Padre, es una indicación muy interesante para ese momento en la historia de Dios. Ahora bien, la siguiente parte dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Una cuestión muy interesante es que nosotros creemos que Dios todavía no ha establecido su reino espiritual. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Santo ya es y tiene un reino, y Él es Rey de Reyes allá en el cielo, donde todos los ángeles, sea cual sea, querubines, serafines, etcétera, todos le adoran. Allá no hay pecado, allá no hay mentira, allá no hay odio, allá no hay nada malo que conocemos. Nosotros somos los que tenemos al príncipe de las tinieblas aquí en la tierra, pero allá en el reino de Dios todo es santo, todo es perfecto, todos le adoran, todos se inclinan ante el Rey. Así que el reino ya existe, y orar por esta parte es reconocer que Él es el Rey y que necesitamos de su reinado también al pasar en este mundo. Estamos inclusive orando porque el reinado de Dios, la palabra de Dios se cumpla. Desgraciadamente nuestras oraciones siempre empezamos con nuestros pedidos. A veces damos agradecimiento, pero pocas veces oramos para que la palabra de Dios, todas las cosas que dijo Dios, se cumplan en nuestra vida, en las de los demás, en todo el mundo, y todo sea al pie de la letra para que el reino de Dios ahora sí llegue con nosotros en este mundo terrenal. Así que esa parte es muy importante, el reconocimiento hacia el reino, la gloria, la santidad de Dios. Sigamos. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa parte de la voluntad es muy interesante. Nosotros vemos a Jesús justamente orando y diciéndole al Padre: hágase tu voluntad. Si quieres pasar esa copa de mí, pásala, pero si no, sea tu voluntad y no la mía. Aceptando, y después de eso parándose para aceptar la voluntad del Padre. Yo me imagino que beber la copa de ira de Dios, en ese momento Jesús pagando todos los pecados, debe de ser algo inimaginable. Y aún así lo aceptó la voluntad, la soberanía de Dios que existe sobre todos nosotros. Y es una parte muy importante que nosotros también deberíamos de entender, que a veces si nosotros no entendemos los motivos por los cuales Dios obra o no de alguna forma, debemos de tener confianza de que todo siempre es con son de justicia. Así que intentemos siempre hacerlo no sobre nuestros deseos, sino sobre la voluntad de Dios, porque siempre va a ser la mejor. Ahora bien, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa parte del pan involucra las necesidades básicas que nosotros tenemos y que relacionan la dependencia de Dios, de nosotros hacia Él. No de Él hacia nosotros, de nosotros hacia Él. Podría haber usado muchos ejemplos diversos, pero también trae una connotación muy singular, porque esta referencia del pan la vemos a lo largo de la Biblia, y Jesús exclamando que Él es el pan de vida, diciendo: ustedes comerán y beberán y volverán a tener sed, pero cuando beban de mi agua, cuando coman de este pan, jamás van a volver a tener sed ni hambre, porque se van a saciar y vendrán a mí. Hablando de un tono espiritual y hablando en un tono de que nuestras necesidades dependen ser cubiertas siempre de Él, ya sea que incluso nos permita tener trabajo, nos permita ganarnos la vida, nos permita tener salud para hacerlo, o nos permita alguna otra situación particular, pero todo depende de Él. Y Él también está diciendo: es el pan de vida. Ustedes necesitan, además de la comida y bebida normal, carnal, necesitan una bebida y un pan espiritual, y ese soy yo, y solo la verdad la conocerán conmigo. Así que siempre pidan que esté ese pan de vida, o sea, yo con ustedes. Seguimos y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
esta relación desgraciadamente muchas veces la entendemos al revés, donde nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone, y no es así. Tenemos que recibir perdón para poder nosotros perdonar. Pero una vez que recibamos perdón, no hay que cerrar ese corazón. Tenemos que abrirlo a que Jesús, el Espíritu Santo, more en nosotros. Y así poder hablar sobre los demás, sobre nuestra propia vivencia. Inclusive esa parte del perdón, nosotros debemos de estar preparados para afrontarlo, y también deberíamos de estar preparados hasta para no ser perdonados por personas que todavía guardan rencor y odio, y que justamente ellos no son personas malas, son personas necesitadas también de Dios, como un día tú y yo estuvimos en este mundo. Así que necesitamos recibir todo de Dios para poder darlo. Así que estamos en un mundo de mentira, es correcto, pero podemos conocer la verdad con Jesús. Sigamos. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte es muy interesante porque realmente no es que Dios nos dé tentación, pero nos está advirtiendo que sí existe tentación y sí existe el mal, y está escenificado justamente en ese personaje príncipe de las tinieblas que nosotros a veces subestimamos. Subestimamos porque no lo vemos frente a frente como una persona, sino que culpamos a las personas de esa malignidad, de esa maldad, de esa mentira, de ese engaño, de ese oprobio que tenemos en nuestra vida, y realmente no vemos que existe esa fuerza detrás, esa lucha espiritual que está en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Subestimar el mal debería de ser justamente algo que no debamos de hacer. Hay una parte inclusive que Jesús, cuando Pedro lo niega 3 veces y le dice, pues Satanás les ha pedido para zarandearlos, y yo he orado para que con fe regresen y que justamente después den testimonio de ello. Eso habla muchísimo de la situación de vida que nosotros vivimos en esta tierra, siempre teniendo ese tentador, ese padre de la mentira, ese acusador que a veces subestimamos, pero que realmente hace gran daño, y tenemos que pedirle a Dios fortaleza, porque nosotros ciertamente no podemos luchar contra ellos. Ellos ya están vencidos, sí, pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos a Dios aquí, ahora, en nosotros, y desgraciadamente a veces lo tenemos en el cielo, lejos, solo escuchándonos y no haciendo nada, con los brazos cruzados. Y créeme, cuando conoces a Dios, sabes que es un Dios vivo, que está con nosotros, que está aquí, que está peleando, y que nada más nosotros no lo veíamos porque nuestro mismo pecado nos separaba de su presencia santa, pero aquí está con nosotros. Así que esta parte de la oración es muy interesante. Ahora bien, sigamos con lo último. Y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí le estamos dando crédito a Él, porque nada de este mundo nos pertenece. A veces nosotros nos queremos creer que somos nosotros los personajes principales de esta escena. Sin embargo, no es así. El personaje principal siempre va a ser Dios. Es más, hasta las personas, hay personas que son usadas como instrumentos de Dios, y todos podemos ser usados de una u otra forma como cuerpo de la iglesia, como cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función muy importante, pero esa función, esa herramienta, ese instrumento que nosotros nos volvemos, debe de darse crédito al autor. Es como, por ejemplo, un artista que pinta una gran obra. ¿A poco nosotros vamos y decimos, qué buena brocha hizo esa pintura? Pues no, decimos que es el pintor el que manejó la brocha para poder hacer esa obra. Y de la misma forma somos todos nosotros en este cuerpo de Cristo. Somos instrumentos, pero la verdadera autoría, la verdadera significancia de todo eso siempre es estar detrás de Dios. En la misma Biblia lo vemos en personajes grandes como David, Salomón, Pablo. Todos ellos, ¿qué tenían de diferente? Lo único que tenían de diferente es que renunciaron a su voluntad, aceptaron el amor de Dios, y Dios es el personaje principal, el que está detrás de todos ellos y el que puede estar detrás de ti.
Así que no lo dudes. La última parte dice amén, que significa que así sea. Así que esta plantilla es como cuando tú descargas una plantilla tal vez de un currículum del internet y sería ilógico utilizarla como viene. Tendrías que rellenarla con tus datos personales. Y de la misma forma nos enseña que primero hay que reconocer al Padre, hay que adorar al Padre, hay que adorar a Dios, ver justamente que el reino venga, que supla nuestras necesidades, agradecer y darle créditos al autor. Y todo eso lo podemos hacer con nuestras palabras, con un corazón destinado a eso. Y no solamente dedicado a pedir, también debemos de reconocer que Dios es todopoderoso, es soberano y que su voluntad siempre está por sobre la nuestra y debemos de cada día entenderlo, conocerlo, pero solamente lo podemos hacer al tener una relación con Él. Así que no lo olvides, no solamente puedes orar arrodillado en tu recámara, puedes estar platicando con Dios en el transporte, cuando estés cocinando, cuando estés en el trabajo, cuando estés en un momento tal vez en el bus, donde justamente tengas una pequeña situación y en tu interior puedas platicar con Él. Él conoce todo de ti. Lo único que necesitamos es que nosotros nos necesitamos abrir hacia Él, confesar todo lo que tengamos adentro hacia Él, porque realmente Él nos conoce. Y esa parte inclusive hasta de la confesión no es más que por otro sentido a que tú hagas consciente lo inconsciente, que tú eleves y que aceptes que Dios también lo puede cambiar en ti, que solamente Él te puede llevar de la mano hacia la salvación, hacia la gloria, hacia una vida cristiana, hacia la luz, hacia la verdad, hacia el único camino, que es Jesús. No lo olvides, Dios te ama mucho. Acepta que Jesús murió y resucitó por ti, por mí, por todos, pagando algo que no podíamos pagar. Y recuerda siempre orar a cada momento en tu corazón. Y verás que Dios se empieza a dar a conocer a ti. Dios los bendiga.